He glorificado tu nombre por medio de este culto, de las alabanzas, de la entrega de talentos. Ahora queremos suplicarte, Espíritu Santo, que eres fiel en enviar tu palabra, que esta no regrese vacía. Es nuestra esperanza de que tú estás obrando en cada uno de nuestros corazones. Esto lo pedimos en Jesucristo. Amén. Días antes de la Pascua, Jesús fue invitado a cenar en casa de Simón el leproso, allí en Betania. Y allí se encontraba Lázaro, el que fue resucitado, el Señor, y sus dos hermanas, Marta y María. Podemos recordar estas hermanas. Marta era la que siempre estaba ocupada con los quehaceres hogareños, y la vemos una vez más sirviendo la mesa. María era la que le gustaba sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Para ella era muy importante esto. Imagino, no todos los días tenía esa oportunidad de tener al Señor en casa y sentarse a escucharle hablar. Y ella sabía aprovechar al máximo este tiempo tan importante. Bueno, en esta reunión ocurrió algo que para nosotros encierra definitivamente una gran lección. Parecería algo sencillo, insignificante, habitual, pero no lo es, de ninguna manera. Vemos cómo María desbordó su amor por Jesús. Lo estuvimos leyendo en nuestra lectura y en breve vamos a volver a leer a Juan capítulo 12. Y el coro estuvo cantando de este precioso relato histórico, donde esta mujer trae 1 libra de perfume de nardo. 1 libra, se estima que era medio litro de perfume, muy costoso, y ungió al Señor. Mateo y Marco dicen que ungió la cabeza. Juan dice que ungió los pies. Miren, una costumbre hospitalaria de la época era ungir la cabeza de los huéspedes que consideraban importantes. Pero también el anfitrión tenía la opción de ofrecer solo agua para lavar los pies. Para nosotros esta costumbre pareciera extraña. Usted se imagina que lo inviten a una casa a cenar y que usted llegue y de buena primera venga la dueña de la casa y le tire un vaso de agua por la cabeza. Muy extraño. Nosotros no lo podemos concebir de esa manera. Cada época tiene sus costumbres. Mire cómo vivimos hoy día. La gente no visita, está demasiado ocupada, no hay tiempo, y son muy pocas las personas que al visitar pues se sienten que son bienvenidas. De nuevo repito, no hay tiempo. Al visitar, muy pocas personas brindan, aunque sea agua, se los digo. Yo recuerdo cómo mis padres me enseñaron que cuando venía una visita a casa, uno, sin preguntar, porque si uno pregunta, obvio que van a decir que sí, perdón, que van a decir que no. Sin preguntar, uno trae y ofrece algo y lo pone delante. Esa era una costumbre hospitalaria de antes que mis padres me enseñaron. Y les cuento una breve anécdota. Una vez, eso real en mi vida, nosotros salíamos a visitar así en la iglesia en los tiempos cuando yo era joven, un adolescente, y me gustaba comer mucho. Y llegamos a esta casa a visitar, y vamos a presentar el Evangelio, y había un olor a sancocho que llenaba toda aquella casa, el olor del maíz cocinado, muy rico. Y la señora nos dice, ¿les gustaría comer? Y yo por decencia
Dije que no, que estaba repleto, había acabado de cenar. Y mi compañero, que iba de visita, dijo que sí. Y a él sí le sirvieron aquel plato de sancocho. Yo nada más que pude mirarlo. Miren cómo han cambiado los tiempos. Miren cómo han cambiado los tiempos. Y eso se lo decimos por experiencia, los que salimos a visitar. Hay personas que ni te mandan a pasar a la casa, te atienden afuera. Así sucede. Es como si las reglas de urbanidad se estuvieran desapareciendo por completo. Y repito, cada época tiene sus costumbres, y en aquel entonces ungir era la mayor muestra de respeto que pudiera considerarse. Los viajeros eran provistos de agua y toallas para que se lavaran los pies. Pero volviendo al caso, vemos cómo María unge al Señor con perfume en lugar de agua y usa su cabello para secarlo en lugar de toalla. Mire, Marcos capítulo 14, versículo 5 dice que este perfume valía más de 300 denarios o el salario anual de un obrero de campo. Imagine una fragancia, un perfume que en nuestros días costara $20,000. Ese es más o menos el salario promedio de un obrero. $20,000 costaba esta fragancia. Te dirá, estamos hoy día conmemorando la pasión de Cristo. ¿Qué tiene que ver este tema en un día como hoy? Bueno, el Señor no quiere sacrificios literales como están haciendo hoy mismo los filipinos. Se están allí crucificando literalmente en cruces. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos pide, según Romanos 12, del 1 al 2, que nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y precisamente este tema trata de quebrantamiento y derrame, pero de amor. Vamos a ver cómo María manifestó su amor de tres maneras. Y mi primer punto, vamos a Juan capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Se titula Una manifestación de amor que se derrama. Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos primero cómo María quiebra la vasija. Está indicando que iba a derramar todo el contenido, que fue desbordante, que no dejó nada para sí o para otro propósito. Tampoco ungió a los otros que estaban presentes. Estaba bien definida en lo que ella quería hacer. Lo utilizó todo en el Señor. Pero hermanos, detrás de aquel derramamiento de perfume, más bien ella estaba derramando su amor por el Señor. ¿Sabía usted, y esto es para todas las criaturas, que es un mandamiento amar al Señor? ¿Lo sabía usted? Ahí lo dice en Mateo 22, del 37 al 40. Es más, debe de ser nuestro primer amor a Dios. No todos los hombres aman a Dios.
el cristianismo nos enseñó a amar a Dios. Y hermanos, no todos los cristianos manifiestan su amor por el Señor con la misma intensidad, con la misma devoción. Ejemplo, en aquella reunión yo estoy seguro que estaban allí los discípulos que amaban al Señor. Marta lo amaba de una manera práctica, sirviendo la mesa, que también es importante. Lázaro amaba al Señor, ¿cómo no lo ha de amar? Si le resucitó de los muertos. Simón fue sanado de lepra, estoy seguro que amaba al Señor. Nosotros, los creyentes, hemos sido salvos, hemos sido redimidos del poder del pecado, sanados de enfermedades, librados de la condenación en el infierno. Nos espera una herencia en el paraíso celestial. Yo espero que amemos a Dios. ¿Ama usted a Cristo? ¿Lo ama? Mira que el Señor le preguntó esto 3 veces a Pedro. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y decimos, Dios, yo te amo, Él va a probar ese amor. Lo va a probar. Está preparado. En esta mujer había una particularidad distintiva que no tenían otros. Ella se desbordó en devoción y en afecto. ¿Por qué? ¿Para qué? Qué pregunta tan importante. Porque ustedes creen que María derrama este perfume sobre la cabeza y los pies del Señor. Mira, esta mujer había recibido bendiciones espirituales al sentarse a escuchar al Maestro. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Fíjense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta mujer fue impactada por las enseñanzas del Señor. Mire, no están registradas las conversaciones que tuvo ella con el Maestro, pero yo estoy seguro que Él le habló del Evangelio. Que Él le habló cómo Dios dio lo más preciado que tenía. Cuando el Señor hablaba con esta mujer, no estaba escrito Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo tuvo que haber escuchado directamente de los labios del mismo Señor. Como Dios dio a su unigénito Hijo para salvarle. Ella aprendió que Él era el Mesías, que voluntariamente entregaba su vida para perdonarle y darle vida eterna. Quiero decirle, Jesús preparó a todos sus seguidores de antemano acerca de su pasión en la cruz. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús preparó a sus discípulos. Estoy seguro que María escuchó también estas palabras y, convencida de todo eso, que Jesús no era cualquier persona importante, sino que es Dios, que es el Señor, que Él es su Salvador personal. Convencida de todo esto, tomó aquel frasco y lo vertió todo en el Señor. Todo. Creyendo todo lo que había aprendido de su Señor. Por eso dice el Señor, esto lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Ella no escatimó el precio y lo gastó todo en Jesús.
la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les cuento una ilustración, lo que le pasó a una pareja joven, a Dela y a Jim. Dela y Jim era una pareja muy pobre, pero estaban sumamente enamorados. Como estamos aquí las parejas de matrimonio, ¿verdad? Muy enamorados. Así estaban Dela y Jim. Cada uno tenía una sola cosa que consideraba de valor. Era su posesión exclusiva. Dela tenía un cabello largo y precioso. Y Jim tenía un reloj de oro que había heredado de su padre. Resulta ser que llega la Navidad y Dela lo único que tenía para comprarle un regalo a su amado Jim era $1.87. Y sin pensarlo dos veces, fue y vendió su pelo por la suma de $20. Y así le compró una pulsera de platino para el estimado reloj de su enamorado. Cuando se encontraron, y Jim ve a su novia, claro, todavía la veía hermosa, pero con el pelo corto, se quedó estupefacto. No porque la amara menos, sino porque él había ido a vender su reloj para regalarle un juego de peines de concha de tortuga muy costoso para su precioso cabello. Esto tiene una moraleja. Usted sabe que el verdadero amor, lo único que sabe es dar. Es lo único que sabe, dar. Y esto lo vemos en María. Mi segundo punto, basado en los versículos del 4 al 6, es una manifestación de amor que desafía. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. A la acción de María no le faltó la crítica. Y quiero decirle, no vamos a comentar mucho acerca de los discípulos, que en los otros evangelios también nos dice que ellos también criticaron, ni menos en Judas, ni su actitud antagónica, porque es claro que para él el Señor no valía 300 denarios. Imagínense si posteriormente lo entrega por 20 monedas de plata. Pero yo pienso que si seguimos hablando de él, prácticamente nos dañaría la exposición. Hoy no queremos hablar de la gente mezquina. Queremos seguir enfocados en María. María es ejemplo de las personas que saben que tienen su mirada puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales, como dice Colosenses 3, del 1 al 4. María es ejemplo de aquellos que su tesoro está en el reino de los cielos, que saben valorizar la gracia de Dios y que creen de manera tal en el Evangelio que su fe regula no solo sus vidas, también sus acciones. Pero no es menos cierto que cuando los cristianos queremos manifestar nuestro amor hacia el Señor dando lo mejor, siempre habrá quien critique, siempre habrá quien desanime, especialmente los más cercanos y hasta de los mismos hermanos en la fe. Siempre habrá. Pero mire, dice Lucas 6:38, den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden se les volverá a medir. Hoy yo quiero hablar de los hermanos que se gastan por el Señor. ¿Por qué se gastan por el Señor? Porque entienden, así como María aprendió de las enseñanzas del Maestro,
entienden, como dice Colosenses 1:16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice también Romanos 11:36, porque de Él, refiriéndose a Jesucristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. Más, Hechos 17:28 dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Efesios 1:4-6 dice, porque en Él fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero también porque antes que ninguno de nosotros fuera a manifestar amor por Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios manifestó su amor hacia nosotros. Hermanos, esto es lo que estamos conmemorando. Cómo el Señor se gastó por nosotros. Se gastó cuando exclamó, consumado es. A pesar que aquella copa era bastante amarga y difícil de beber, llegó a decir, consumado es. Si el Señor fue quebrantado, herido por nuestros pecados. Busquemos Isaías 53. Isaías 53, del 4 al 5. Pónganse cómodos porque después le sigue el mensaje de las 7 palabras. Isaías 53, 4 al 5. Vemos cómo el Señor fue quebrantado, así como aquel pote, vasija, si ustedes quieran llamar, de perfume, fue quebrantado, quebrado, así fue el cuerpo del Señor. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Busquemos Juan capítulo 19 y vemos cómo que el Señor fue derramado por nosotros. Me refiero a su sangre. Dice, hasta la última gota Él derramó por nosotros. Juan 19, 30 al 37 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Mi último punto, volvemos a Juan capítulo 12, los versículos 7 al 8. Juan 12, 7 al 8. Tenemos una manifestación de amor que se destaca. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, guardado estos, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjese, esta es una mujer sabia. Ella no desaprovechó ninguna oportunidad, ni para dejar de escuchar a su maestro, ni desaprovechó esta tremenda oportunidad que Dios le dio de ungir al Señor y prepararle para su sepultura.
le ungió con sus propios cabellos. Esto es significante porque en aquel entonces el cabello de una mujer era prácticamente su gloria. Está indicando aquí que la gloria de ella era Jesucristo. Tampoco se avergonzó, debido a que la mujer no debía mostrar su cabello en público. Pero al fin y al cabo, lo interesante aquí es cómo se cumple esta palabra profética del Señor, que donde quiera que es predicado el Evangelio, se iba a recordar esta acción. Se dice que para el 2006 la Biblia ya había sido traducida a 2.426 idiomas. Quiere decir, por todo el mundo se conoce la acción de esta mujer. ¿Y por qué? Porque el Evangelio está fuertemente enlazado a lo que es entrega y servicio. Concluyo. María manifiesta su gran amor por el Señor, un amor que se desborda, que desafía y se destaca. ¿Qué es lo que proclama a los cuatro vientos la acción de María de Betania? ¿Qué es lo que proclama? Que Jesús es digno de lo que tenemos y lo que somos. Que no hay nada ni nadie más valioso que nuestro Señor. Es lo que proclama este mensaje. ¿Cuál es la gran lección de este relato? Hermanos, si yo digo yo amo al Señor, yo amo a Cristo, repito, vamos a ser probados en esto. La mejor manera de salir aprobado es que usted siempre dé lo mejor de sí. Vamos a vernos nosotros ahora como esa vasija y como ese perfume. Esa vasija somos nosotros mismos. El perfume son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestro tiempo. Eso es lo que es ese perfume. Hasta que esa vasija no se quiebre, todo es intención. Pero la intención de nada sirve. Hay que llevarlo a la práctica en el diario vivir. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que quebrar? Precisamente lo que se está interponiendo entre que yo ame a Dios primariamente y como debe de ser amado. El egoísmo. Hermanos, esa es la única respuesta que tiene. ¿Por qué? No vamos a hablar de las personas que no tienen a Dios. Los pobres, ellos en su condición no aman a Dios. Pero no, yo me refiero a los cristianos. ¿Por qué no amamos con la misma intensidad, la misma devoción? Porque lo que se está interponiendo es el egoísmo. Es el amor que yo me tengo a mí mismo. Es lo único que se interpone. Quiebrelo. Quiebrelo. Y usted va a ver que inmediatamente que usted quiebre su egoísmo, va a comenzar a entregar su vida y va a comenzar a servir al Señor. Yo pienso que esa es la gran lección que nos ha dejado este relato de la unción de María sobre Jesús. Que el Señor les bendiga.